de acuerdo. Julio, lo saludamos aquí, Andrés Mendoza, junto al licenciado Alcides Montilla, al licenciado Julio Ayala. No sé si nos escucha bien, Julio. Julio César Villacreces Guillén, ¿verdad? Don Julio, buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Para mí es un motivo de mucha significación estar en Atalaya, donde yo me inicié como periodista hace más de 30 años, aproximadamente, cuando estudiaba periodismo. Atalaya, Radio Reloj. Y hacíamos estos paneles con Eduardo Mendoza, que creo que es tu hermano Andrés, ¿no? Sí, Él Julio, es en menor. efecto, un abrazo de mi hermano. También Un ahora, gusto sí, saludarte. no sé si tú te acuerdas de mí. Me acuerdo perfectamente. Ya entonces hacíamos algunos programas de opinión político con Rafael Jaume, que era nuestro director de la Escuela de Periodismo. El doctor Eh, Jaume, claro. claro, con Rafael Jaume del Valle. Hacíamos los talleres radiofónicos en el sistema de emisoras Atalaya. Nuestro oficinista quedaba con una escalerita al fondo, me acuerdo, arriba. Entonces, para mí siempre es muy significativo estar en Atalaya. Me siento regresar al pasado, ¿no? Y lo hago con mucho cariño. Don Julio, bueno, Bienvenido siempre, Julio. hoy cumplimos, y digo cumplimos porque yo también soy manabita, ¿verdad? Cumplimos 8 años del sismo, del terremoto del 16 de abril, casi como a las 7 de la noche, 6:30, por ahí así. Lo cierto es que 8 años que se cumplen, entiendo que usted va a organizar hoy día un acto, un memorial en Puerto Viejo y ha citado pues a muchísima gente, entiendo yo que va a ir porque se trata de una manera de recordar, ¿verdad? Con las sirenas, recordar este día tremendo para la provincia y también para el país. ¿Qué, a manera de resumen, porque muchas cosas se han dicho respecto de la ayuda que supuestamente recibió Manabí, producto del alza del IVA, producto de los recursos que vinieron del exterior, se habla de corrupción, se habla de que prácticamente muchísimas cosas no se han hecho en Manabí, que muchos todavía siguen viviendo bajo el cartón y el plástico, que no se terminan de construir muchos edificios caídos. ¿Cuál es su resumen, don Julio? Bueno, el acto de un día es un acto netamente simbólico, actual, el memorial, que todos los años lo hemos hecho. Incluso al primer mes del trágico terremoto lo hicimos en la Casa de la Cultura. El primer mes, una romería, velas prendidas, y de carácter ecuménico, ¿no? Amplio, democrático, plural. Luego hemos ido tomando definiciones porque íbamos descubriendo el gran atraco a los fondos de la reconstrucción. Nos constituimos en el segundo núcleo de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí. Y el día de ayer presentamos, esto es la noticia, Pepe. Creemos que apenas se ha auditado el 3%. Y pese a lo que se auditó el 3%, de eso se ha valido la fiscal para apoyarla de parte nuestra, que se demoró demasiado para hacer la indagación fiscal, llamar a juicio plenario, pero no estamos contentos porque no se ha vinculado al Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica. Nosotros creemos que eso no puede ser posible. Aquí he escuchado de parte, no sé si tuya o de Andrés, palabras maravillosas con el ministro de la Pública. El ministro de la Pública le debe a Manabí una explicación. Este señor sigue entregándole dinero a una obra que, si eres manabita, sabe que no sirve para nada. La La manta manta coliza. coaliza. Esa Sí, manta es el gran atraco. de Y verdad. Moreno le dio plata. Después Lazo le dio plata con ese mal manabita llamado Darío Herrera, ministro de la Pública. Y ahora, este actual ministro de Novoa le sigue. Cuando le preguntan a la prensa y nosotros que por qué no reconstituye, no terminan los puertos artesanales pesqueros, que sí es una obra prioritaria, que ayuda a la reconstrucción, olímpicamente, audazmente, cínicamente, dice que no puede porque la Contraloría General lo ha auditado y lo ha observado. Pero lo que ha auditado y ha observado con fuerza es esa obra que no se justifica, la manta coliza.
La manta coliza solamente se hubiera justificado si se hubiese hecho, óigame bien, no estoy diciendo ni para Manaví, para el Ecuador, el puerto de transferencia. Y yo sé que a ustedes los guayaquileños no les gusta que diga eso, pero en el Guayas no existe puerto marítimo. Son charcos, el de Port Sorja, no tiene la profundidad de lo que existe en Manabí para hacer el gran puerto de transferencia que necesita el Ecuador. Entonces el centralismo, el Pero bicentralismo no Julio, les ha ahí, interesado nunca. perdón que te interrumpa, pero ya es decisión del que quiera construir, porque el de Puerto Agua Profunda lo construyó DP World, no lo construyó el Estado. Sí, pero no es agua profunda, ahí tampoco. ¿Cuánto es el Ya, de agua ahí? acuerdo, pero ahí Ah, pero es decisión del Ecuador inversionista, es necesita lo un que puerto digo. de agua profunda y por eso los chinos lo construyeron en el Perú. Pero, a ver, te repito, El Perú no DP tiene el World, calado que DP World, necesita el Ecuador. pero una El cosa, agua profunda Julito, más grande de América Latina está en Ecuador. Julio, No está ahorita exactamente en Manta, sino escúchame un entre segundito, Jaramillo. para que estamos dialogando, ¿no? Te digo, la gente de DP World, que es una empresa privada, construyó Sí, impulsoras porque considera que ahí sí es conveniente para ellos. sí, estoy de acuerdo. Tienen todo el derecho de construir lo que quiera la empresa privada. No somos enemigos de la empresa privada. Pero el Estado tiene que construir el puerto de transferencia para el Ecuador. Y la única que da la garantía para el puerto de transferencia está en Manabí. Está entre Manta y Jaramillo. Sería el puerto de mayor profundidad de América Latina. Pero los intereses económicos fuera de Manabí no les interesa el desarrollo de la provincia. Por eso no se reconstruye la Manta Quevedo. Por eso el sistema vial de Manabí está en completa destrucción. Y ese ministro de la Pública está en deuda con Manabí. Mantiene ilegalmente la delegación del puerto de Manta, a pesar de tener informe de Contraloría negativo, a pesar de que el ex ministro de la Pública valientemente, César Ron, declaró que es lesivo. ¿Y qué dice ahora el nuevo ministro? Que hay que renegociar. Nosotros no queremos renegociar. Nosotros queremos que se vaya Angunza del puerto de Manabí, del puerto de Manta, y se convoque una nueva delegación con empresas que ofrecen mayores garantías y trabajen a favor del puerto marítimo del Ecuador que está en Manta. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente con el licenciado Julio Villacreces, con quien estamos conversando. Ha sido también miembro de la Comisión Anticorrupción, lo presidía, es más, en Manabí, Julio, y volvemos inmediatamente con él. A propósito del ministro de Roberto Luque, que una precisión, yo estaba citando sus títulos y su seriedad en el sector privado. Ahora, su acción como ministro es otro tema. Y si es que si en Manabí no ha estado actuando bien y si en otras provincias no ha estado actuando bien, pues eso es harina de otro juicio, digamos, que sí corresponde en este momento. Vamos a la pausa y volvemos. 10:49. Ya regresamos. 10:58. Don Alcides Montilla, continuamos con el licenciado. Vamos con la pregunta de Julio Ayala. Claro que sí, Sí. claro. Julio, por favor, adelante con preguntas para nuestro invitado Julio Villacrés de Manabí. Sí, mi solidaridad en primer lugar para la familia Estrada por este penoso acontecimiento que acaba de narrar Andrés. Quiero expresar para mi tocayo Julio Villacrés mi solidaridad también para el abandono en que vive Manabí, ¿no? Es un abandono terrible por parte de los últimos gobiernos. Sí, sin embargo, yo lo que no puedo entender, y eso quisiera que Julio a lo mejor me pueda explicar, es cómo habiendo sufrido tanto, especialmente en el gobierno de Correa, votan por Correa en Manabí. ¿Cuál es ese fenómeno, Julio? Oye, ¿por qué se asusta? Y Guayaquil no puso el correísmo alcalde y prefecto. Eso es un sesgo, ¿no? Entonces, como que quiere decir que somos brutos, que somos borregos. No, 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 no. Es la fuerza democrática y posiblemente hay algo de gratitud frente a los otros gobiernos. Correa por lo menos le dio vía en mal estado, carísima y de muy mala calidad, pero algo hizo. Pero no es exclusividad patente de los manavistas ser correístas.
En Pichincha también ganó, y no es noticia, pero a mí francamente creo que ya es una especie de acoso contra Manabí cuando dicen que somos correístas, ¿no? Pues la alcaldía de Puerto Viejo aquí nunca ha ganado el correísmo, en cambio que en Guayaquil acaba de ganar el correísmo, y es Sí, pero noticia no, porque pero Julio, no se trata de endilgarle algo a los maravitas. Estoy preguntando cuál es el fenómeno, por qué pero razón, hay porque un tiene que sesgo. ¿Qué haber alguna fenómeno razón, hay que pues, ¿no? pues, yo puedo decir cuál es el fenómeno que los sociales cristianos hayan perdido? No hay ningún fenómeno. Aquí nunca Es un ganó el fenómeno correísmo. porque siempre están Aquí, votando por Correa. Correa recién aquí lo gana que ha habido en posiblemente es estas un gran elecciones, ¿no? fraude. En Pichincha perdió. En Pichincha perdió, no es que ganó en Pichincha, ¿no? En Pichincha ganó Novoa, ¿no? Entonces, no es cuestión de endilgarles algo a los manavitas. Estoy preguntando cuál es el fenómeno, por qué razón, si ha sido tan abandonado, especialmente cuando se ha sufrido una cosa tan terrible como el terremoto, cogen la plata y la gastan en otra cosa y sin embargo se sigue votando por Correa. Acá en Guayaquil también es un fenómeno. Acá también yo no entiendo cómo pueden seguir votando por Correa o por el correísmo. Tampoco entiendo, no entiendo en ninguna parte del país, pero me refiero a que Maraví es la que más ha sufrido por estas circunstancias y siguen votando por Correa. A eso me refiero. No es que en Yo otras creo que partes hay no un haya el fenómeno, mismo fenómeno. yo creo que hay una realidad que no queremos asumirla, que no existe democracia con un consejo electoral que ha sido un consejo del fraude permanentemente, que no se explica la circunstancia donde en Guayaquil se ha cuestionado, donde había otro centro de conteo de votos, y que ha habido un cogobierno entre los sociales cristianos y el correísmo permanentemente, que eso no es nuevo, eso es histórico, permanentemente, y eso se está evidenciando ahora, pues, ¿no? Entonces no hay ningún fenómeno ni que los manavitas somos brutos, que somos masoquistas, que votamos por el carroísmo. Yo le puedo decir que en Puerto Viejo jamás el correísmo ha ganado ninguna elección a la alcaldía de Puerto Viejo. Y eso es, yo me enorgullezco. Lo mismo que en la zona norte, el Carmen. El correísmo siempre ha perdido en el Carmen, en Chone. Lamentablemente no hay garantías para un consejo electoral, para unas elecciones transparentes. ¿Cómo se explica que ganen y las tendencias demuestran otras cosas? Aquí hay cosas rarísimas. Que algún día Julio, se dime sabrá una la cosa. verdad qué pasó en el Julio, dime, Consejo Electoral en los últimos 20 años en que el correísmo ha estado. Julio, Dime, dime una cosa. Julio, por favor, dime una cosa. ¿Qué crees que va a pasar con el tema este de la fiscalización y de la actuación de la fiscalía en el tema de la malversación prácticamente de recursos y hasta de corrupción que hubo con los recursos que se dieron para la reconstrucción de Manabí? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a haber, hay los argumentos suficientes como para que se condene ese hecho? Vea, a la fiscal Diana Salazar indiscutiblemente hay que apoyar, pero hay una situación que jamás lo podremos aceptar, que no haya vinculado a los miembros del Comité de Reconstrucción. Pero ya es bastante, que aunque se ha demorado casi 6 años con esta indagación fiscal, ahora se haya animado y va a ser sancionado porque las condiciones políticas del país, ahora sí hay condiciones para que se haga parcialmente justicia, pero no nos hacemos ilusiones, sería una justicia parcial, mientras los miembros del Comité de Reconstrucción, así sea por omisión, así sea por alza mano, fueron cómplices, por lo tanto ellos deben ser sancionados también. Pero insisto, el problema no es el Comité de Reconstrucción, es el estado jurídico que vive el Ecuador. Una constitución de Montecristi que es totalmente totalitaria, que le da todo el poder al presidente de la República. Y eso fue lo que pasó con el Comité de Reconstrucción. El centralismo, el comité nunca funcionó. Todo se decidía en Quito. 4-3. Y aquí nomás no tenían dignidad en ese Comité de Reconstrucción, que avaló todo lo que hizo Glass con Correa, porque hay que ser la verdad, no era Glass solamente, era Correa también, y un ejecutor que era Carlos Berta. Ese era el trío y los demás otros se repartían lo que presuntamente fue el gran atraco de los 3.500 millones de dólares, producto de la solidaridad de todos ustedes, los ecuatorianos, y de la ayuda internacional. Eso es lo que reclamamos los manos.
los ecuatorianos dignos, patriotas, frente a lo que está sucediendo en el país. Pero yo no puedo saber qué va a pasar. Por ejemplo, yo saludo los días la decisión del presidente Noboa de haber cancelado, no es que le ha pedido la renuncia, la ha votado y bien votada. Pero así como esta ministra, hay otras, como la de Ambiente. Es un crimen lo que sucede con esa ministra de Ambiente a nombre de la juventud, que es mal, que está haciendo quedar mal. La única ministra que se salva, no es por ser manavista, es la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa. Esa es una mujer que está preparada para estar al frente de una cartera de Estado. El resto de ministros del presidente Noboa dejan mucho que desear y está penetrado y fuerte compromiso en un gobierno con los correístas, que es lamentable. Le está sucediendo lo mismo que a Lazo, durmiendo con el enemigo. Alcides, por favor, continúe con el diálogo. Julio, tú sabes que yo soy manavita, yo soy periodista manavita, yo soy de Rocafuerte, pero yo vivo acá en Guayaquil ya 50 años. Estuve en Manaví sábado, domingo y lunes, estuve visitando Rocafuerte, donde está mi familia, estuve en Puerto Viejo, vi un poco la reconstrucción del centro, porque por ahí veo que el edificio del municipio, de la corte, como que todavía no están bien parados, pero veo Manta resurgir, bastante inversión, hoteles, restaurantes, edificios, ¿verdad? Y muchos dicen que esa recuperación no ha venido del gobierno, ha venido de la empresa privada. Bueno, el origen es otro cantar, ¿verdad? Pero ¿cómo tú ves la recuperación de Manaví después del terremoto? Ha sido gracias a la empresa privada de iniciativa de los propios manavíes. Porque la empresa pública se llevaron la plata. No hay reactivación económica ni reconstrucción. Si usted ve los inicios, los alivios económicos dados en el Ecuador, Manaví sufrió el terremoto y luego la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los alivios económicos se lo llevaron a la provincia de la Sierra y hasta el Oriente, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Con respecto al desarrollo de Manta, es un desarrollo falso, porque Manta no es agrícola, Manta no es industrial, y las industrias pesqueras son mínimas, todas han quebrado. Ellos lo que se dedican ahí y no son de Manta, ¿eh? Veamos de quiénes son origen. Entonces yo sí conozco la realidad, yo sí estudio la realidad socioeconómica de Manaví. En Manta no hay desarrollo de industria ecuatoriana, peor manavita. Es un desarrollo falso de la economía especulativa. Y en otras palabras, la economía de la mafia. De eso es que vive y se desarrolla mafia. Y no podemos minimizarlo. Eso es asco, es repugnante, es un mal ejemplo para el Ecuador y no podemos anagloriarlo. Todos esos edificios que usted señala, cuando se fueron, cuando vino la base aérea de Manta, todos se quedaron paralizados. Un día que lo votaron, volvieron a reactivarse. Es una logización, todos fantasmas. Veamos quién está alguno. Y ya se está descubriendo todo, los grandes cargamentos, dónde están. Incluso no tienen pudor en señalar a qué se dedica. Usted verá el desarrollo de Guayaquil. Es agrícola, son comerciantes. El desarrollo de Quito, ¿de qué ves? De la corrupción, de la burocracia. Así es, lamentablemente. Y el desarrollo de Manta, todos sabemos a qué se debe. El desarrollo de Puerto Viejo es indiscutiblemente comercial y agrícola. Sí tenemos también problemas en la mafia, pero es mínimo. Julio, para terminar, ¿verdad? Esta entrevista, ¿cuál es tu visión respecto al futuro inmediato de la provincia? ¿Hacia dónde se debe dirigir? ¿Con qué nuevos elementos? ¿Con qué juventud? ¿Verdad? ¿Con qué ideas? ¿Con qué proyectos? ¿Con qué propuestas? Manaví necesita un cambio profundo. ¿Cómo debe ser ese cambio a tu juicio, Julio? Hay que modernizar el Estado. El modelo centralista ya colapsó, es caduco, injusticia y divide a los ecuatorianos. La modernización del Estado es a grito. Nosotros tenemos que democratizar el capital. Tenemos que crear fuentes de trabajo, no con burocracia pública, sino a través de la pequeña y mediana empresa. Ahí está el futuro. De lo contrario, seguiremos siendo pasto para el narcotráfico.
¿Y cómo se logrará todo eso? Porque tú sabes que de la teoría a la práctica hay un camino que recorrer. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde Y van a eso no salir? le puedo responder en una entrevista, pero eso es un proceso. Es un proceso que comienza desde la educación, cambio de mentalidad y transformación para organizarnos, para unirnos, saber procesar nuestras diferencias. Necesitamos un gran acuerdo nacional patriótico, llegar a política de capacidad de diálogo y consenso para salir de este problema que tiene el mundo, sobre todo América Latina y particularmente Ecuador. Julio Ayala, sus últimas preguntas. Sí, Alcides, gracias. A ver, tocayo Julio Villacrés, dígame una cosa. En el país hemos hecho algo que me parece correcto, pero nos está faltando algo también. Estamos buscando siempre eh, la quinta pata al gato, es decir, la corrupción dentro de los contratos que ya se han hecho, dentro de los contratos firmados. Pero muchas veces hay otras cosas que no se han hecho y que se deberían hacer y que no se hacen justamente por corrupción. Por ejemplo, la autopista Quito-Guayaquil, la carretera Manta-Quevedo, por ejemplo. Carreteras que son de trascendencia y de gran importancia. No se las hace porque hay otra clase de intereses. Por ejemplo, el gas del Golfo no se lo explota porque hay otros intereses. El aprovechamiento del gas que sale de los pozos petroleros no se lo aprovecha porque hay otros intereses. Y así por el estilo, muchas cosas que hoy las estamos pagando. Van a venir apagones. Seguramente esta semana el presidente ha dicho que no va a haber, pero seguramente después va a haber porque no se ha hecho prácticamente nada. ¿Qué se puede hacer, tú que has estado en la Comisión Anticorrupción, para no solamente ver los contratos ya firmados, sino aquellos que no se firman porque son parte de la corrupción? Yo creo que el modelo centralista es un modelo corrupto, por eso que no se lo firma. No le interesa el desarrollo armonioso del Ecuador. El desarrollo del Ecuador más es 3 regiones, Quito, Guayaquil y Cuenca. Sobre todo el gobierno de Correa, Cuenca, o el grupo, el Juri, todo tuvo un poder peso político fuerte. Por eso es que nosotros pensamos que en estos últimos 50, 60 años la provincia de Manabí ha sido perjudicada por el modelo centralista. Y no solamente Manabí, todo el Ecuador. Hay que retomar. Yo creo que entre Guaya y Manabí a veces coincidimos en la lucha contra el centralismo. Juan José Illingworth, ese hombre, ese patriota, tenía muy clara la película con respecto a lo que estaba sucediendo en el Ecuador. El centralismo es un cáncer que nos está destruyendo totalmente. Y que fíjese usted, si entre más democracia tengamos, mayor participación paralela y a través de la educación, nosotros podemos dar el gran salto hacia el desarrollo armonioso que necesitan los países. Sí, me alegro de que estés de acuerdo conmigo que el centralismo es un atrasapueblos que ya lo debimos haber terminado, porque en el año 2000 ya nos pronunciamos en contra del centralismo y nos fuimos por el régimen de gobiernos autónomos, pero no se lo ha cumplido. Indudablemente que Juan José Illingworth es un baluarte en esa lucha y te invito a que nos escuches todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Desde hace más de 20 años tenemos un programa que se llama Autonomía, donde analizamos casualmente el atraso de los pueblos gracias al centralismo, donde la periferia para ellos no existe, ¿no? Y eso es un problema muy grave. Julio, te queremos agradecer por la oportunidad que nos has dado de conocer tus criterios al respecto de estos temas que son tan trascendentes y nuevamente ojalá pues que en este acto de fiscalización que se hace de la Fiscalía para saber qué es lo que pasó con la reconstrucción de Manabí, se puedan conocer realmente los hechos como fueron. Un abrazo a la distancia, Julio. Muchísimas gracias. No dudé en aceptar la invitación y para mí ha sido un grato placer estar nuevamente en este programa en Atalaya y un saludo para el paisano de Río Fuerte, don Alcide, para usted Tocayo, para Eduardo y para todo lo que hacen el sistema emisor Atalaya. Le cuento un chismecito, yo estoy todavía en una barbería porque esperaba esta situación que fuera rápido, pero como se fue la luz, todo anda medio atrasado en el
pero ahí salimos adelante. Un fuerte abrazo. Viva el Ecuador. Alcides, por favor, en el finalísimo. Sí, un saludo, como decía, un fuerte abrazo a la distancia para don Julio César Villacreces, que ha estado con nosotros desde Puerto Viejo a propósito de la celebración, lamentable celebración de los 8 años del aciago terremoto que lamentablemente destruyó muy buena parte de la provincia de Manabí y también de Esmeraldas, y cuya pues conmemoración es hoy, 8 años, y va a haber un acto esta tarde en Puerto Viejo que también va a ser auspiciado por nuestro amigo y compañero Julio César Villacreces. Gracias, Julio, que te vaya muy bien y estaremos siempre en contacto.